¿Qué tal con todos? Mi nombre es Gustavo Sebastiani del portal www.excelnegocios.com para explicarles cómo utilizar esta macro desarrollada en Excel para el formato 12.1 registro de inventario permanente en unidades físicas. En nuestro video anterior hemos visto acerca del formato 13.1 registro de inventario permanente valorizado, ¿ok? Ahora es para unidades físicas y lo que vamos a hacer al abrir el archivo es habilitar macros. En mi caso las macros están habilitadas, es por eso que ya sale de frente el número de serie. Este archivo trabaja por computadora, por lo cual van a necesitar un acceso. Para yo generarles el acceso me deben de enviar este número de serie por correo. Ok, habilitamos macros. En la parte superior acá, donde están el nombre de las columnas, va a aparecer un mensaje que puede decir habilitar contenido o habilitar macros. Caso contrario, va a aparecer un mensaje que puede decir vista protegida. Para cualquiera de estos tres mensajes deben hacer clic en ellos, en dicho mensaje. ¿Ok? De tal forma que es bien sencillo habilitar macros. Ok. Mi número de serie es la siguiente, por lo cual mi contraseña es esta. ¿Ok? Presiono ingresar, me da el mensaje de bienvenida. Si ustedes desean, a mí me gustaría que lo hagan, pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hacen clic en cualquiera de estos botones y listo. Si desean suscribirse a la página, es totalmente gratuito. Hacen clic en este botón, ingresan su correo electrónico y presionan el botón suscríbete. Es bastante sencillo. Tenemos también acá la hoja regístrese. Como ustedes ahora son clientes de Excel Negocios, deben registrar sus datos, sus nombres completos, su correo electrónico, su teléfono fijo o celular y la ciudad. Luego presionan el botón registro obligatorio. Sus datos van a llegar a mi base de datos, ¿ok? De tal forma que si es que hubiese alguna actualización, en este caso o para este caso de los libros electrónicos, yo los voy a estar informando o enviando los nuevos archivos, pero siempre y cuando ustedes estén en la base de datos de clientes. Si no se registran, no vamos a tener la facilidad de comunicarnos, ¿ok? Vamos a empezar a utilizar ahora sí el archivo. Tenemos la hoja configuración. Acá vamos a colocar los datos clave para generar el nombre de los libros electrónicos, el nombre de la empresa, el RUC, el periodo, el mes, ¿ok? El tipo de régimen, en este caso solamente este libro electrónico es para el régimen general. El cubo, que es la modalidad, yo he generado en esta macro 3 diferentes cubos que podemos generar, que lo voy a aplicar más adelante. Colocamos acá la ruta donde queremos que se genere el archivo de texto. Yo he elegido esta carpeta que creen que se llama carpeta de pruebas. Ok, acá tenemos el nombre del archivo txt. Acá no movemos nada, simplemente es para efectos de visualización. Moneda, nuevos soles, indicador de operaciones, empresa o entidad operativa, indicador de contenido con información o sin información. Utilizaremos sin información cuando queremos generar un archivo de texto, un txt, sin información, es decir, vacío, sin contenido. Ok, y voy a hacer acá una prueba. Si yo coloco acá sin información y me voy al formato, al 12.1 y presiono generar txt, asumamos que no hay nada de información acá, ¿ok? Y acá estoy colocando sin información, entonces presiono generar txt y listo. He generado mi archivo sin información. ¿Desea ir a la carpeta donde se guarda el archivo? Sí. Acá lo tenemos. Sí, antes de esto, recuerden que yo les dije que en la carpeta de pruebas había elegido como ruta para generar mi txt, por lo cual dentro de esta carpeta se ha creado otra carpeta con el número de RUC de la empresa, otra carpeta con el periodo y acá está el txt. Si ustedes declaran diferentes empresas, todo esto lo van a tener ordenado. He pensado en todo. Es muy interesante el archivo. Bueno, acá tenemos el txt. Si queremos lo abrimos y vamos a ver que no tenemos nada, que está en vacío. Si yo quiero validarlo, ingreso al PLE. La versión de este momento es la versión 5.0.04. Yo voy a ingresar para efectos de explicación sin clave sol. Coloco el RUC de la empresa. Me voy acá a validar, añado el archivo, acá está el txt que no tiene información, lo valido y listo, ¿ven? Acá está. Cantidad de filas validadas, 0. ¿Por qué? Porque no hay información. ¿Ok? Vamos a continuar con la explicación. Ok,
Esta es la pantalla principal donde nosotros vamos a ingresar toda la información de este libro electrónico. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer es trabajar a partir de la columna F. Colocaremos el código de establecimiento, código de catálogo, etc. Toda la información debemos registrarla ahí. Podemos ingresar esta información uno a uno, es decir, ingresando dato por dato, o también podemos copiar y pegar desde otra hoja de Excel donde tengamos esta información. ¿Ok? Este archivo está compuesto por conceptos que tienen un fondo de color granate o rojo que se generan de forma casi automática. Solamente debemos presionar en este botón que está acá. Al presionar acá se va a generar esta información, pero previamente tenemos que tener registrado todo esto. ¿Ok? Mucha de esta información que se genera acá depende de los parámetros que yo utilice acá. ¿Ok? Que voy a explicar a continuación en un momento. Ok, si ustedes tienen alguna duda con respecto a un campo donde van a ingresar información, pueden hacer clic en dicho concepto. Por ejemplo, yo no sé qué va en código de establecimiento anexo. Clic acá y me dice que es un campo obligatorio, que como mínimo se deben consignar 4 caracteres y que es positivo y que es numérico. ¿Ok? Entonces yo puedo ver una especie de leyenda. Por ejemplo, quiero saber qué va acá en tipo de existencia o tabla. Hago clic sobre dicho concepto. Me dice que es obligatorio y que debo validar con parámetros de la tabla 5. ¿Ven? Entonces, todo es bien informativo. Basta con darle clic en el concepto que queremos saber. ¿Ven? En entradas que me dice que es obligatorio, positivo o 0, excepcionalmente puede ser negativo, excluyente con el campo 16. Entonces, es bien informativo. También tenemos que este formato utiliza muchas tablas. Por ejemplo, acá en tipo de existencia me dice que debo utilizar la tabla 5. ¿De dónde saco la tabla 5? Solamente basta con hacer clic dentro de esta columna y me dice tabla 5 tipo de existencias y yo podría utilizar cualquiera de estos valores, ¿no? Si yo acá quiero ingresar nuevos valores, ¿no? Basta con seleccionar ahí y aparece. Por ejemplo, acá es tipo de existencia tabla 5. Como no sé qué valor será, hago clic acá y automáticamente me aparece. Ok, yo elijo, ok, este es el número 10, se me ocurre. Listo. Voy a borrar para no confundir. Y estas tablas se ocultan al hacer clic sobre ellas. ¿Ven? Tenemos las diferentes tablas para el archivo. Por ejemplo, acá es la tabla 10. Acá lo tenemos. No quiero esto. Clic acá, lo cierro. Listo. De esta forma se ingresa la información. Ojo, hay que tener en cuenta ciertos detalles en este formato 12.1 del registro de inventario permanente en unidades físicas. A ver, este formato solamente controla lo que son entradas y salidas. Acá no hay columnas para saldos ni nada por el estilo. Deben tener en cuenta que las entradas son con positivo y las salidas son en negativo. ¿Ven? Acá había una salida de producción, es con negativo. ¿Ok? Excepcionalmente una entrada puede ser en negativo, por ejemplo puede ser una especie de devolución, y una salida excepcionalmente puede ser positivo. ¿Ok? Recuerden eso, es muy importante, entradas en positivo, salidas en negativo. Y también es muy importante saber que la primera fila corresponde al saldo inicial. Por ejemplo, acá tenemos anchoveta, ¿sí? Y la primera fila corresponde al saldo inicial. ¿Cómo sé que es el saldo inicial? Porque estamos utilizando tipo de operación número 16, que viene a ser saldo inicial. ¿Ok? Saldo inicial 44 kilogramos en este caso, ¿no? De anchoveta como saldo inicial. Acá lo tenemos. Salida 0, se coloca ese valor. ¿Ok? Ahora, en este formato se ingresa toda la información del mes de los diferentes suministros, de los diferentes artículos, productos que ustedes van a informar. Por ejemplo, acá tenemos anchoveta, tenemos caballa, tenemos congelado de atún barrilete, hipoclorito de sodio, pasta de tomate, etcétera. Es lo que yo voy a informar. Todo se ingresa acá. Obviamente hay que ordenarlo para que sea más fácil, que primero anchoveta, luego caballa, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerden que cada existencia debe contener en la primera fila el saldo inicial. Por ejemplo, acá tenemos caballa, que tenemos la primera fila, tipo 16, saldo inicial. ¿Ok?
¿Qué tenemos acá? Congelado de atún barrilete. ¿Qué tenemos la primera fila siempre? El saldo inicial. Acá tenemos otro, pasta de tomate. ¿Qué tenemos primero? El saldo inicial. ¿Ok? Si es que de un mes a otro no ha arrastrado saldo inicial, es decir, 0, simplemente no se coloca. Ahí sí, la primera fila no vendría con el código 16. Simplemente no se coloca. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos estos campos de color granate que estaba explicando al inicio, que se generan de forma casi automática presionando en este botón. Y vamos a ver lo siguiente. Miren, si nosotros configuramos que el cubo sea generado por un asiento por operación, vamos a tener lo siguiente. Al presionar acá, vemos que se ha generado el número correlativo, el código único de operación, el periodo o el estado o el indicador. ¿Sí? Todo se ha generado de forma automática. ¿Ven? Y acá pueden ver que es un código por cada operación. ¿Ok? Y el número correlativo hace también referencia que es uno distinto del otro. ¿Ok? Acá lo tenemos. ¿Sí? Recuerden que esto se genera de forma automática. Ahora, si ustedes, yo estoy declarando diciembre de 2015, pero si es que esto realmente fuera, se me ocurre que esta operación no es de diciembre, sino que es de noviembre, por ejemplo. Entonces, si ustedes vuelven a generar acá el campo automático, desean que sí, quiero reprocesar la información, acá van a ver que ha cambiado a número 8. ¿Por qué a 8? Porque dice registrar 8 cuando la operación corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotado en dicho periodo. Por lo cual, yo acá también debo colocar el cubo correspondiente a ese mes de noviembre, ¿sí? Vamos a borrar esto para que ustedes puedan ver algo. Si yo quiero ingresar algún dato que corresponde a un mes anterior que no se registró en su momento, ¿sí? El estado indicador se genera de forma automática como número 8. El código único de operación que vamos a utilizar es el que le hubiese tocado en su momento, ¿no? Se me ocurre que le hubiese tocado el siguiente, ¿no? Y que su número correlativo de ese momento hubiese sido el de acá, ¿no? Esos valores hay que ingresar. Lo mismo pasa si queremos modificar. Utilizaremos el indicador número 9, colocaremos el código único de la operación que queremos modificar, el número correlativo del mes de esa operación y colocaremos los datos correctos de ese registro. ¿Ok? No es que vamos a colocar las diferencias. Por ejemplo, si es que habían entrado 100 kilos de atún a producción cuando realmente fueron 1000. No es que yo voy a colocar la diferencia de 900, no. Voy a tener que corregir con los datos reales, ¿correcto? Es decir, con 1000. Tendría que registrarlo todo con 1000. ¿Ok? De esa forma trabaja el archivo. Bueno, acá vieron que yo coloqué la opción de un asiento por operación. Puede optar también por trabajar con consolidado en un solo asiento. Es decir, que de este registro auxiliar solamente se va a generar un asiento en el libro diario. Si vuelvo a presionar acá, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que el número correlativo es para todos es uno solo y para el cubo hay un subíndice. ¿Ok? Ahora, para hacerlo más interesante esto, yo también puedo trabajar con la opción modo manual y lo voy a borrar esto primero para que puedan ver algo. Si borro esto y digo, no, yo quiero que esta operación, estas dos operaciones se generen en un solo asiento en el libro diario. Entonces yo le voy a poner cualquier letra que me diga, que haga referencia a que estos dos es un solo asiento, que el de acá también es un asiento y que el de acá también es un solo asiento. Se me ocurre cualquier letra, pero los valores tienen que ser iguales, ¿sí? Presiono generar campos automáticos, pero previamente configurado acá en modo manual, y presiono generar campos automáticos. Listo. ¿Ven? Esto es una sola operación registrado bajo un mismo cubo que solamente se diferencia con el subíndice y acá tenemos la misma operación. ¿Sí? Es bien interesante este archivo. Bueno, vamos a continuar. Una vez que hemos ingresado la información, que hemos ingresado nuestras columnas acá automáticas, hemos colocado la configuración que deseamos, vamos a generar el archivo de texto presionando en este botón. Ok, me dice acá que se ha generado el libro sin información. ¿Por qué? Porque me olvidé de modificar acá. Es con información el libro electrónico que voy a enviar. Vuelvo a generar acá. Me sale un mensaje de alerta. Me dice que verifique mis estados o indicadores. Si bien es cierto, el sistema lo hace de forma automática, siempre es bueno revisarlo. Ok, ya lo revisé, le doy que sí. Y me dice acá que se ha generado el archivo de TXT correspondiente al registro de inventario permanente de unidades físicas, formato 12.1 con información.
y que está ubicado en tal ruta. Doy a aceptar, deseo ir a la carpeta donde se guardó el archivo, sí, y acá vamos a ver el txt. Acá está el anterior que genera esa información, lo voy a borrar para no confundirnos, y acá tenemos el txt con toda la información. Como ustedes lo pueden ver, acá está, se ha generado. Ok, tengamos en cuenta algo. No es necesario que colocar los ceros a la izquierda. Por ejemplo, acá dice 003. Simplemente colocando 3, el sistema ya lo va a autocompletar con el formato adecuado que SUNAT pide. Ok, vamos a validar entonces este txt generado. Ok, selecciono y valido. Vamos a ver si hay algún error. Me dice que nada, no hay ningún error. Ok, acá está cantidad total de entradas en unidades físicas, de salidas, cantidad de filas válidas con estado 1, con estado 8, ¿sí? Listo. Como este es solamente un ejemplo, acá ustedes no van a visualizar el botón de enviar, donde hacen efectivamente el envío del libro electrónico, porque solamente es un ejemplo, una explicación. ¿Ok? Ahora, el archivo también trae otras opciones interesantes, que son estas, opciones para usuarios avanzados. Si ustedes desean, pueden ingresar sus propios cubos y sus propios números correlativos, para lo cual la opción debe ser cubos manuales y números correlativos manuales. En tal caso, ustedes ya esta información la pueden ingresar ustedes mismos y no van a esperar que el archivo lo genere de forma automática o que cambien, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el cubo de esta operación sean números correlativos. Se me ocurre. Y que mi correlativo es esto. Perdón. Es esto. ¿Sí? Yo lo tengo así. Muy bien, ingresan sus propios cubos, sus propios números correlativos, siempre y cuando estén acá en las opciones manuales. Cubos manuales, números correlativos manuales. Presionan generar campos automáticos y listo. No ha variado en nada el archivo, si se fijan. Esto se genera automático, pero acá se ha mantenido con los datos que nosotros hemos colocado. Si yo presiono generar txt, vamos a ver qué pasa. Aceptar. Vamos a abrir acá el txt para ver algo. ¿Sí? Acá está, ¿ve? El número de cubo y el número correlativo que nosotros hemos ingresado. Esto no cambia. Ok, y si lo valido lo mismo, va a ser todo correcto. ¿Ven? Acá lo tenemos. Ahora, el archivo tiene un plus adicional, que es el de hacer validaciones. Por ejemplo, me olvidé de colocar acá la descripción de esta existencia. Se me ocurre, ¿no? Acá se me ocurre que me confundí de año y le puse 2016. Por acá lo voy a poner. A este le voy a cambiar, 2016, ¿no? Vamos a forzar a que el archivo tenga errores para ver cómo este nos muestra. A ver, generamos el txt. Me dice, se han encontrado 2 filas con posibles errores. Para su fácil reconocimiento, me dice que revise los campos de color amarillos. Estos contienen un comentario con el detalle del error. ¿Desea pasar por alto esta sugerencia? No, yo quiero visualizar los errores. Ah, caramba, ¿qué dice acá? Selecciona ese campo obligatorio, no puede quedar vacío. Yo lo estoy dejando vacío. Me está alertando que hay un error. Acá también, ¿qué me dice? La fecha de emisión debe ser menor o igual a la del periodo de informar. Correcto. Yo estoy forzando el archivo que tenga errores por si acaso. ¿Ok? Entonces, este archivo va a ser una prevalidación del registro antes de generar el txt. Muy bien. Esto me va a permitir tener la certeza que la información que estoy enviando al libro electrónico es la correcta. Ya corregí, quiero arreglar esto, presiono en restablecer filas. Listo, vuelvo a generar el archivo txt. Listo, ya está. Muy bien. Otras opciones interesantes que tiene esta macro es la de poder generar un backup. Si yo presiono acá, voy a generar un backup de esta hoja. Solamente de esta hoja y se va a guardar en la misma ruta. Acá lo tengo el backup. Si lo abro, aquí lo tengo, ¿ven? Es muy, pero muy interesante. Si deseo limpiar toda la información, lo puedo eliminar desde acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen el archivo txt? Ok, tienen este archivo txt y lo quieren pasar a Excel. Muy bien, con este aplicativo también puedes tener la regresión de esto. Vamos a importar de hecho txt, buscamos la ruta. Recuerden que es carpeta de prueba, acá lo tengo. Selecciono el archivo, listo. Ya lo traje de vuelta a mi archivo Excel, donde me puede ayudar a realizar modificaciones en caso me hubiese equivocado. ¿Ok? Eso es todo con respecto al formato 12.1 del registro de inventario permanente en unidades físicas. Mi nombre es Gustavo Sebastiani y recuerden visitar siempre excelnegocios.com. Eso ha sido todo. Más información
en la caja descriptiva de este video. Gracias.